Hey, muy buenas amantes del código. Sean bienvenidos una vez más a este canal que se llama La Máquina de Turing. Eh, Como tal, me he perdido mucho tiempo. No he estado subiendo videos, sí, sí, sí. Pero pues básicamente eso ha sido por problemas extra personales. Y pues esperemos que siga subiendo videos, explicando cosas sobre ingeniería, cosas sobre el área de TI como tal. Así que pues sin más que decir y sin más vueltas que dar, el video de hoy trata sobre, como podrán leer en el título, una introducción a la ingeniería de software. Eh, Trato de hacer esta introducción a la ingeniería de software de una manera que sea sencilla para cualquier persona que pueda ver este video. He visto en muchos canales de programación o incluso en foros que cuando se habla de ingeniería de software se utilizan muchos términos que son a lo mejor muy complejos para personas que eh, no entienden mucho del tema. Entonces se nos dan introducción muy fuerte y no entendemos. Y como tal, pues yo pretendo hacer lo más simple posible, la explicación más básica de conceptos súper básicos sobre la ingeniería de software como tal. Y pues que sea entendible, ¿no? Que sea entendible para cualquier persona y que cualquier persona pues pueda tener más o menos nociones y ya no está tan perdida cuando se le hable de términos que muchas veces escuchamos o cosas o herramientas que muchas veces utilizamos y no sabemos cómo se llaman. Así que como tal, pues el video trata sobre eso, sobre una introducción muy básica a la ingeniería de software. Así que como tal, planeé este esquema que está hecho en esta herramienta que se llama Miro. Básicamente, pues permite hacer muchas funcionalidades, pero en mi caso yo solamente voy a presentar y mostrar algunos ejemplos sobre ingeniería de software. Así que, pues empecemos. Empecemos con los conceptos básicos. La ingeniería de software, como tal, es una rama de la ingeniería que estudia todo lo relacionado a la informática o los sistemas de computación o computadoras en este caso. Esto incluye en procesos, pautas de diseño, orientación metódica del mismo, así como la conservación de la ejecución del software a lo largo de un determinado tiempo. Eh, a ver, básicamente, la ingeniería de software trata de agilizar procesos en una empresa y que estos sean viables y rentables con el tiempo. Esto relacionado al software, por supuesto. Así que básicamente es eso. La ingeniería de software definámosla como una serie de pasos a seguir o como una serie de pautas o reglas que tienen que ver con el tema del desarrollo de software en sí. Tenemos una empresa que tiene un X modelo de negocio y se le puede implementar un software de, no sé, pongámosle por un ejemplo, un e-commerce o un sistema. Entonces, como ingenieros de software, nuestro trabajo es acomodar ese sistema al modelo de negocios de la empresa. Entonces, podemos decir que básicamente con todas estas reglas, estas pautas que tiene la ingeniería de software, podemos generar software que se encarguen, digamos, de ser más rentables en el tiempo, software que sean mantenibles y software que sean, digamos, lo más optimizados posible. Entonces, eso básicamente es la ingeniería de software, una serie de pasos, de reglas que pues, tenemos que seguir a la hora de desarrollar un software como tal, ¿no? Entonces, dentro de todo esto vamos a ver los temas de terminología o términos que se utilizan que muchas veces no entendemos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el tema de arquitectura de software. Básicamente es una manera de cómo construir algo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un arquitecto a la hora de construir un edificio lo diseña de una manera. Entonces, ese edificio tiene, o una casa, pongámoslo más simple, tiene X cantidad de muros, tiene un techo, tiene la cantidad de pisos, tiene una dimensión, tiene un tamaño, etcétera, 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 etcétera. Básicamente la arquitectura es eso. Es básicamente englobar una manera de construir algo, ¿no? Y eso se hace a través de entender el modelo de negocio de la empresa en la que estamos trabajando, en este caso, la que queremos dirigir, ¿no? Eh, Como tal, nosotros tenemos que entender eso. Una arquitectura de software se basa en eso. En, pues, una manera de construir, ¿no? Luego, otro término muy, muy usado y que escuchamos muchas veces es el patrón de diseño. Entonces, si decimos que la arquitectura es englobar y es cómo construir algo, el patrón de diseño va más a pequeño, a procesos. Es básicamente una forma de construir algo ordenada a un ámbito del software. Es decir, por ejemplo, un patrón de diseño que ocupamos muy común es el modelo vista controlador, que básicamente el modelo se encarga de toda la base de datos. La vista es toda la parte que el cliente va a ver y el controlador es la que comunica entre el modelo y el cliente, en este caso la vista. Entonces, un patrón de diseño básicamente es una manera de
construir algo relacionado al software. Mm, Eso es básicamente. Entonces ya sabemos que una arquitectura es básicamente una manera de cómo construir y un patrón es la manera de ejecutar esa arquitectura. Entonces, un patrón ya sabemos qué es. Asimismo, tenemos que entender también otras cosas que son el tema del backend y el tema del frontend. Básicamente, para hacerlo más simple, el backend es toda la parte del software que está orientada a la base de datos y los controladores. Y orientamos, obviamente, a modelo vista controlador. Para entender básicamente mejor, es la parte lógica, es la parte que el cliente no ve. O sea, la parte no ve. Por ejemplo, ustedes están viendo esta pizarra. Entonces, esta pizarra es toda la parte del frontend, toda la parte visual, ¿no? Que el cliente ve y interactúa. Entonces, yo interactúo con esto moviendo, y creando tarjetas, deslizando, etcétera. Entonces, la parte del backend, la parte que no ve el cliente, es la parte de la lógica, es la parte de cómo yo hago para que esto se mueva de esta manera, cómo hago yo para que se puedan ver estas cartas, se puedan ver estas letras, cómo yo hago para que el software se comunique con el cliente a través de algo visual, que es el front. Entonces el backend es básicamente eso, es toda la parte lógica que tiene que ver con la base de datos. Ahora, ya tenemos más o menos una idea, vamos a dejar esto un momento en pausa y vamos a ir a otro término que muchas veces confundimos, que es la parte, un momento se me salió, la parte de eh, un programador y un desarrollador, muchas veces, perdón, un programador y un ingeniero de software. Muchas veces no entendemos. ¿A qué se refiere? Muchas veces creemos que es lo mismo cuando claramente no lo es y pues tenemos que entender las diferencias y también entender cómo se desenvuelve cada uno en un papel fundamental a la hora de pertenecer a una empresa. Por si acaso, todo este concepto de alguna manera está orientado a una empresa, es decir, orientado a una empresa de TI que se dedica al desarrollo o una empresa que se encarga de gestionar o crecer como una startup, digamos, ¿no? Vamos como tal a la diferencia. En este caso vamos a diferenciar un programador. Básicamente un programador es esa persona que sigue instrucciones de un ingeniero de software y su trabajo consiste en la ejecución del sistema, de un sistema a través del código. En teoría todos somos programadores. Si ocupamos la herramienta o sea, de la programación para ejecutar o solucionar los problemas, entonces nos convierte eso en un programador. Entonces un programador, digámoslo que es un constructor en bruto. Se encarga de plasmar todo el código, toda la idea del ingeniero de software o el modelo de negocio de una empresa en general, ¿no? Su participación en el área empresarial no es mucho. Entonces, porque su único objetivo de programador es codificar y lanzar un producto en un determinado tiempo. En su mayor parte del tiempo, el programador suele tener una serie o un arsenal de lenguajes de programación y tecnologías que puede utilizar dependiendo del problema, por supuesto, que va a abordar el programador, ¿no? Cabe aclarar que un programador, por cierto, no es menos importante en una empresa y tampoco su rol es equiparable al de un ingeniero de software, dado que cada rol es distinto. La programación, como dijimos antes, es una herramienta en el área de TI, por tanto, se la debe tomar como herramienta para la toma de decisiones a la hora de resolver un problema. Así como ya dije, nosotros en base todos somos programadores, si ocupamos la programación como una herramienta para resolver un problema. Pero un programador en específico que se dedica a algo de manera profesional del desarrollo de cierto lenguaje, por ejemplo Java, Python o JavaScript, es básicamente una persona que se encarga de ejecutar eh, todas esas líneas de código, todas esas líneas de instrucciones para lanzar un producto o un software que sea beneficioso para una X empresa o para un X producto. Entonces, un programador a la hora de una empresa no tiene más o menos una participación igual en la empresarial porque tiene un objetivo bien definido. Tiene algo, una tarea que hacer, que es básicamente codificar, ¿no? Escribir líneas de código. Mientras que un ingeniero es una persona que tiene un nivel de abstracción que va un poco más allá de codificar y que simplemente hacer líneas de código, ¿no? Un ingeniero tiene un nivel de abstracción, ¿en qué sentido? Es aquel que un ingeniero participa desde la concepción de la idea, está presente en todo el proceso de ejecución y también está hasta la parte final, que es la parte de lanzar un producto al área de producción, es decir, al área donde va a poder consumirse, ya sea a través de una aplicación móvil o una aplicación web, ¿no? Entonces, este individuo como referencia tiene la eficacia, la rentabilidad, conoce el modelo de negocio de una empresa o tiene más o menos en claro qué tipo de modelo de negocio va de acuerdo a la solución que se quiere implementar, ¿ya? Y lo trata de acomodar, trata de que sea eficiente, trata de que sea rentable a través del tiempo. Es decir, también forma parte dentro de una empresa en el área empresarial, valga la redundancia.
Ya, usualmente un programador entre las tareas que tiene está en guiar a todo un equipo de desarrollo. Un equipo de desarrollo consiste en muchos programadores. Este pues establece las bases de un proyecto, designa tareas, soluciona problemas y, y más que todo propone ideas. Usualmente un ingeniero de software es aquel que tiene más experiencia en el área de desarrollo de productos relacionados, por supuesto, siempre a software. No cabe aclarar también que un ingeniero de software usualmente tiene en mente los modelos de negocio dentro de la empresa a la hora de tomar decisiones en una solución. Es decir, conoce una empresa. Supongamos que, supongamos que estamos en una empresa que sea, no sé, Uber. Entonces, un ingeniero de software entiende cómo se maneja el modelo de negocios de la empresa Uber. ¿Ya? Y todas las decisiones que él tome desarrollando el tema de software, o todas las decisiones que tome con procesos, automatización y demás relacionados al área de la empresa que es Uber, el ingeniero lo va a tomar de una manera orientándolo al modelo de negocio que tiene dicha empresa. Entonces, podemos decir que también el ingeniero de software forma parte del área empresarial, cosa que un programador no tanto. ¿No? Un programador ejecuta y un ingeniero más o menos piensa la solución. Entonces, podemos definir al ingeniero de software como un director técnico de un equipo de fútbol, que usualmente es un equipo de TI, que suele ser el que tiene más experiencia a la hora de desarrollar. ¿No? Entonces, ya tenemos más o menos la diferencia entre un ingeniero y un programador. Entonces, volvamos a nuestros conceptos anteriores, que a lo mejor son más complejos, ya dado que entendemos esto, podemos entender cosas un poco más complejitas sobre el área de TI como tal. Así que volvamos. Ahora sí. Entonces ya sabemos que la arquitectura de software básicamente es una manera de construir software y un patrón de diseño son una serie de reglas a la hora de construir software. Por ejemplo, hay muchos patrones de diseño. Hay muchos patrones de diseño que se pueden ocupar para construir un software. No hay un único. Pero más o menos el que más común, el que todo el mundo desarrolla es modelo vista controlador. Eso yo le expliqué también. Entonces, otra cosa que usualmente nosotros no, no digamos, sabemos, pero no tenemos mucho conocimiento a la hora de saber qué es lo que estamos haciendo, es la arquitectura orientada a microservicios. Entonces, si sabemos que una arquitectura es básicamente cómo construimos, cómo está hecho un software, una arquitectura basada en microservicios, básicamente es un método de desarrollar aplicaciones de software que funcionan en conjuntos pequeños. Aquí ocupamos la famosa frase divide y vencerás. Tenemos un problema muy grande y los dividimos en problemas mucho más pequeños que interactúan entre sí y que brindan soluciones. Continuando con la explicación, entonces ya sabemos que una arquitectura de microservicios es básicamente ocupar la filosofía de divide y vencerás. Tenemos un problema muy grande, lo dividimos en problemas más pequeños. Luego otro término que ocupamos en el tema de ingeniería de software a la hora de desarrollar algo es el término API. ¿Y qué es una API? Pues básicamente es la abreviatura, perdón, de Programming Interface Application, que básicamente es programa de aplicación, programa interfaz de aplicaciones. Es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para integrar la comunicación entre dos aplicaciones. ¿Ya? Y aquí es donde quería llegar. Cuando nos referimos a comunicación entre aplicaciones o entre servidores, hacemos referencia a lo siguiente. ¿Está cargando? Aquí está. Los métodos HTTP. Los métodos HTTP son una manera de comunicar el servidor con la parte de la vista, ¿no? Con la parte del cliente, es decir, backend y frontend. Tenemos los siguientes métodos. Los más comunes, get, que es básicamente solicita un recurso ubicado en una URL. Entonces podemos decir que un get es todo lo que nosotros queremos que nos dé el servidor, ¿no? Get básicamente es un encabezado de una lista especificada. Post básicamente es la manera de cómo nosotros enviamos datos al servidor a través de formularios. Put básicamente también enviamos los datos o los actualizamos en cierta manera. Y delete es para eliminar básicamente un dato o un registro de la base de datos o de lo que tengamos. Entonces, explicando un poco más el tema de la, de la de lo que ya habíamos mencionado, aquí tengo una serie de ejemplos. Vamos a hacer una serie de ejemplos muy fáciles para entender más o menos todo lo que hemos explicado.
Empecemos primero con el tema de modelo. No, empecemos con el tema de arquitectura orientada a microservicios. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Está bien, perfecto. Entonces, vamos a... Supongamos que tenemos un backend y un frontend. Vamos a hacer la comunicación. Supongamos que este es un restaurante y nosotros somos la aplicación cliente. Entonces el restaurante, que es esta parte de aquí, de la cocina, tiene una serie de datos. Tiene una serie de datos y tiene una serie de platillos. Entonces, una serie de platos. Perdón la letra, pero es más o menos para que se entienda. Una serie de platos, ¿ya? Nosotros somos la aplicación cliente. Es decir, la aplicación que con nosotros consumimos todo lo que la cocina nos da. ¿Y cómo nos comunicamos? A través del mesero. El mesero es el encargado de llevarnos las cosas, los platos. Entonces, cuando nosotros eh, queramos saber qué ofrece ese restaurante, el mesero lo que nos hace es nos da un menú y nos dice, tenemos esta lista de platos. Y entonces usted mira la lista de platos y eso puede ser un método get, que me diga, dame todos los platos. Entonces tenemos los platos, que pueden ser comida A, comida B, comida C, comida D. Entonces, cuando a la hora de nosotros decir, ya quiero este plato, el mesero lo que hace es comunica a la cocina para que la cocina prepare y nos entregue el plato. Entonces, la cocina hace todo el proceso, todo este proceso, que vamos a denotar como P, no se nota muy bien, vamos a denotar como P de proceso. Básicamente, todo este proceso es la parte de la base de datos, que se comunica con un controlador, que se comunica de alguna manera y nos hace a nosotros, nos devuelve a nosotros un resultado. Ese resultado es el plato. Entonces, cuando tiene el plato, se comunica con el mesero y le dice, mesero, aquí está el plato. Entonces, el mesero posteriormente no entrega el plato. Básicamente es una manera muy simple y sencilla de entender cómo funciona una API o cómo funciona un tema de el modelo visto controlador. Porque podríamos decir que este es nuestra vista, este es nuestro modelo con todos los datos y este es nuestro controlador, que es el encargado de comunicar toda la parte de datos, toda la parte de proceso pesado con la parte de la vista. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros no vamos directamente a la cocina a pedir. Siempre vamos a través de un intermediario, de alguien que nos comunica, que es el mesero. ¿No? Que vamos a llamarlo controlador, o en este caso se podemos llamar como mensajero, si quieren verlo. Entonces, si ya sabemos y entendemos este concepto tan básico de modelo vista controlador, supongamos que queremos ahora ver el tema de microservicios a gran escala. Entonces, para eso, no voy a borrar, vamos a ir nomás aquí para poder rayar tranquilamente. Vamos a utilizar otro color, por supuesto. Supongamos que tenemos una serie de servidores. Ya, digamos que esta es una nube. Y este proceso, que lo vamos a llamar proceso A, se encarga de hacer toda la comunicación en chat en tiempo real. Este proceso B se encarga de hacer todas las validaciones de autentificación, es decir, registro, etc. Este proceso C, de aquí, se encarga de hacer toda la parte de videos. Pongámosle que queremos hacer videochats. ¿Ya? Entonces son servicios independientes que vamos a llamarlos APIs. ¿Ya? Cada una de ellas es una API, que son procesos independientes. Cada proceso independiente, de alguna manera, eh, nos envía señales, nos envía datos y asimismo recibe datos. Recibe datos. Nos envía datos y recibe datos. Pero ¿datos de quién? ¿No? Datos de quién recibe. Pues de un cliente, en este caso podría ser, perdón por el dibujo, pero no se me da muy bien dibujar. Un celular podría ser una computadora, así mismo como una página web, con un montón de cosas. ¿Cómo nos comunicamos a través de estas APIs? Con los métodos HTTP que nombramos. Con GET recibimos los datos, es decir, dame la lista de todos mis contactos. Con POST es, mira, te registré un nuevo contacto, te lo envío. Y cada una de estas APIs es un proceso independiente uno del otro.
Pero de alguna manera pueden comunicarse también entre ellas, pero no dependen necesariamente una de la otra, porque es un proceso que se encarga de una manera independiente de hacer solamente una sola cosa, ¿no? Y muchos dirán, pero ¿por qué voy a hacer tres APIs para una misma aplicación? Porque a la hora de editar archivos o de editar cosas en la base de datos o funcionalidades, es mucho más práctico solamente enfocar la funcionalidad a una sola aplicación o una API en este caso. Supongamos que el servidor, supongamos que nuestro servidor se cae, pero solamente se cae esta parte que se encarga de hacer X proceso. Entonces quiere decir que este proceso aún sirve, ¿verdad? Entonces es más fácil arreglar solamente esto y que esto siga funcionando, que esto funcione normalmente, que haya una aplicación que se llama, usualmente hay algo que se ocupaba antes, hace mucho tiempo en los anales del desarrollo, que era básicamente esto. Se llamaba monolito. Monolito. ¿Ya? Un monolito básicamente tenían todos los datos, supongamos que tenemos una caja, tenían todos los datos aquí funcionando, interactuando entre sí, a través de clases, a través de procesos, a través de funciones. Entonces, ¿cuál era la desventaja del monolito versus la aplicación orientada a microservicios? Que si se caía un proceso, que si se caía algo, que si algo no funcionaba, que si había un bug, moría todo. Y el sistema no funcionaba. Y nos devolvía errores tan típicos como el 404. Así que es básicamente eso. Ese es el motivo por el cual los monolitos ya no se usan actualmente. Un ejemplo de un monolito podríamos decir que es un modelo vista controlador, porque es todo funcionando en una sola caja. Los controladores, la vista, los modelos están en una sola caja. Esto es útil cuando tenemos una aplicación que es muy básica, como una página web, que tiene el típico CRUD. El típico CRUD quiere decir crear, read de leer, update de actualizar y delete de eliminar. Son operaciones básicas que se utilizan o que se hacen en cualquier aplicación más o menos básica, ¿no? Entonces, un MVC, cuando uno hace un CRUD, por ejemplo, de algo muy pequeño, como una página tipo blog, es útil utilizar MVC porque hay una tendencia a algo que no va a evolucionar en el tiempo, que se va a mantener. Entonces, mientras que en el proceso de microservicios, que es esto que acabo de explicar, en los microservicios va a llegar a un punto donde esta aplicación va a quedar pequeña. Y aparte de estas funcionalidades A, B y C, vamos a necesitar una funcionalidad más, que vamos a llamar la funcionalidad N. Entonces, esta funcionalidad N lo que va a hacer es básicamente eh, añadirse o agregarse al grupo de funcionalidades que ya tenemos. Y asimismo podemos agregar una más. Supongamos que queremos otra funcionalidad o otra API que se encargue de hacer otro servicio. Entonces podemos llamarla, no sé, n más 1. Pongámosle por decir un nombre. El nombre no importa. Entonces, esto quiere decir que esto es escalable. Esto a lo largo del tiempo puede evolucionar y ser una aplicación muy grande. Aplicaciones como Uber, como Netflix, como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, como Pinterest, entre otras, la mayoría de su arquitectura está orientada de esta manera, a microservicios. ¿Por qué? Porque a la larga, como ya les mencioné, si se cae un servicio, solamente el servicio se encarga de actualizarse o de corregirse y los demás van a seguir funcionando, ¿no? De alguna manera, esto es más escalable y esto es una buena práctica de ingeniería. Por supuesto, esto solo se aplica a proyectos que tienen una tendencia a crecer más adelante en el futuro. Es decir, proyectos que van a ir creciendo de a poco. Pero si tienes una práctica o un proyecto que se va a hacer solamente un blog o algo muy sencillo, pues podría ocupar el famoso MVC, el modelo vista controlador. Es válido también. Asimismo, una buena práctica de ingeniería es entender también los procesos que se va a hacer. Una buena práctica que yo recomiendo, independientemente de entender esta arquitectura, porque esto se llama arquitectura, no nos olvidemos, es hacer lo siguiente. Se me salió un momento. Hacer lo siguiente. Es una buena práctica y la recomiendo mucho. No sé por qué se sale, es que no funciona muy bien este miro, a veces se frega.
Un momento. Ya está bien. Como decía, una de las prácticas que muchas veces es mejor hacer a lo largo de nuestra vida como futuros ingenieros de software, a la hora de desarrollar un proyecto, ya sea cualquiera, es definir siempre puntos. Como punto número uno, definir el alcance del proyecto. Son recomendaciones extra, por cierto. ¿A qué nos referimos con alcance? Con alcance nos hacemos referencia a nuestro proyecto, qué dimensión va a tener, a qué público va dirigido, qué tipo de modelo de negocio se va a implementar, como futuro se tiene planeado implementar una tipo startup, si se tiene implementado hacer un tipo de negocio en base a, no sé, anuncios, todo esto va dentro del alcance. Es de cómo se genera ingresos a través del software. Luego, como punto número dos, una vez definido un alcance y nuestro público al que va dirigida nuestra aplicación, va la parte de captura de requisitos. Vamos a ponerle captura de requisitos. O sea, una captura de requisitos está dividida en muchas partes, pero una de las importantes es las funcionalidades y el tema de los procesos. ¿Qué tipo de funcionalidades vamos a ocupar? Funcionalidades me refiero a, por ejemplo, al login, al registro, o no sé, a otros procesos que pueden tener funcionalidades. Y con procesos me refiero a estas funcionalidades ya definidas, qué tipo de procesos van a realizar. Por ejemplo, un login. ¿Para qué yo utilizo un login? Por ejemplo, para registrar muchos más usuarios para mi plataforma, o para la inscripción, o para tener, por ejemplo, no sé, el ID de ese usuario y poder, digamos, comunicarlo con otro que a lo mejor quiera a través de un chat, pongámoslo así. Estos son procesos que van de la mano junto a las funcionalidades. Entonces, tenemos esto, tenemos el alcance, tenemos el proceso, y como paso final, ya viene lo demás, que viene a ser las preguntas básicas de cómo lo vamos a hacer. Cuando nos hacemos referencia a cómo lo vamos a hacer, hacemos referencia a qué tecnologías vamos a ocupar. ¿Qué tecnología abarca más lo que vamos a hacer? Tecnología me refiero a, por ejemplo, a si vamos a ocupar Node, si vamos a ocupar Laravel, si vamos a ocupar Ruby, si vamos a ocupar Java, si vamos a ocupar, si va a ser una aplicación móvil, si va a ser una aplicación web, si va a ser ambas plataformas. O sea, cuando decimos cómo, ahí se responden todas esas preguntas. Básicamente, pues, tratar de detallar más o menos el software de una manera. Y una vez ya tenido estos tres puntos, pues podríamos determinar y realizar el proceso como algo, el proceso de básico para realizar un software como finalizado. Y llega la parte 4, la parte final que creo que nos gusta a la mayoría, que es la parte de implementación. Cuando ya tenemos algo definido, no necesariamente tiene que estar al 100%. Cuando tengamos algo definido, cuando tengamos un alcance, tengamos una captura de requisitos con funcionalidades y procesos, cuando sepamos cómo lo vamos a hacer, con qué tecnología vamos a atacar el problema, comenzamos a implementar. Implementar nos hacemos referencia a la parte de codificar, ¿no? Y aquí en la codificación, pues entra lo que es patrón de diseño, entra la arquitectura, ¿ya? Es decir, ¿qué tipo de arquitectura vamos a utilizar? Vamos a ocupar MVC, vamos a ocupar orientada a microservicios, no sé, ya depende de cada ingeniero. Entonces, como tal, estos son los pasos, o más o menos esta era la introducción que quería hacer sobre ingeniería de software. Yo sé que a lo mejor no me expliqué algunas cosas y en algunas cosas quedaron también muchas dudas, pero esas dudas también voy a tratar de solucionarlas a la hora de hacer muchos más videos, como tal. Como manera de crecimiento personal mío, les pido que me den sugerencias relacionadas a la ingeniería de software como tal. Si quieren que toque algún tema en específico, alguna área en específico o cualquier cosa en general. Eso sería todo conmigo. Espero que este video les haya servido de ayuda, hayan podido ustedes resolver sus dudas con respecto a la ingeniería de software. Como dije, es una pequeña introducción con cosas básicas para más o menos nosotros entender nociones sobre ingeniería de software. Esto también lo tomo como un escalón para los siguientes videos que planeo hacer. Planeo hacer videos relacionados a un desarrollo de software bastante completo, con una aplicación móvil, con una aplicación web, con un backend, con un frontend, por supuesto.
desplegar en la nube, y para eso necesito que ustedes más o menos entiendan este tipo de conocimientos. No se preocupen, también en los videos que voy a hacer a futuro voy a explicar cada cosa que voy a realizar, pero también me gustaría que tengan una base como esta que acabo de dar. Yo sé que no es la mejor de las explicaciones, pero he tratado de hacerlo lo más simple posible y de la manera que todos puedan entenderme. Sin más que decir, pues realmente me despido y como dije, como suelo decir en la mayoría de los videos, sigan estudiando, sigan practicando. eh, la programación en el mundo de la tecnología es un proceso que va de a poco, no es algo que de la noche a la mañana se aprenda. No se frustren, sigan intentándolo, no se rindan, que siempre se puede salir adelante y siempre se puede mejorar en cualquier área. No se puede tener todo el conocimiento absoluto en un solo video, por supuesto que no. Si esperan eso, pues realmente creo que deberían pensar qué es lo que están haciendo con su vida. Cada aprendizaje es un proceso, para algunos muy lento, para otros más rápido, pero es un proceso personal, que ustedes tienen que ponerse metas y comenzar a aprender lo que necesitan y tomar el mayor conocimiento posible, para que les sirva de herramienta para lo que deseen hacer en el futuro. Como dije, pues si ustedes pueden estudiar esto y pueden entenderlo, pues lo demás será más fácil conforme vayan aprendiendo, por supuesto. Nada es imposible y nadie ha nacido sabiendo, así que tómenlo como un proceso de a poco. No se frustren, como dije. Lo que cuesta es empezar, así que ustedes ya dieron el primer paso, que fue empezar y querer aprender mucho más. Sin más que decir, me despido y pues hasta el próximo video. Chao.